Listo. El día de hoy tenemos dos temas súper importantes de los últimos que hemos visto estas semanas según la programación del departamento, que es antifúngicos y antiparasitarios. Tenemos primero a Ulises Sarmiento Zarza, quien nos va a hacer el favor de dar el tema de antifúngicos. ¿Cuándo quiere empezar, Ulises? Gracias. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, sí se ve, todo bien. Excelente. Bueno, vamos a empezar. Estos son los objetivos de aprendizaje del día de hoy. Bueno, como breve introducción al tema, en las últimas 2 décadas, los hongos se han convertido en causas importantes de enfermedades. A medida que han avanzado los tratamientos médicos y se ha ampliado la esperanza de vida a base de, por ejemplo, trasplantes o tratamientos contra infecciones adquiridas, como el HIV, se ha desarrollado una especie de inmunocompromiso que ha hecho que organismos oportunistas produzcan enfermedades. Los hongos son células que van a tener características eucariotas, no van a ser móviles, van a tener un metabolismo heterótrofo y se van a dividir en levaduras o en hongos filamentosos. En general son de naturaleza parasitaria y van a producir enfermedades de tipo subaguda o crónica de evolución lenta con recaídas. Esta es la célula que compone a los hongos. Si se fijan, es muy parecida a la nuestra. Cuenta con un núcleo y organelos. Sin embargo, como características muy particulares, es que va a contener una pared rígida compuesta de quitina y una membrana celular constituida por ergosterol. Recordando que las células de nosotros contienen colesterol como parte de la membrana, al igual que los fosfolípidos, mientras que las de ellos contienen esta molécula de acá, que es ergosterol, colesterol. Bien, y las infecciones producidas por hongos las vamos a conocer como micosis y las vamos a clasificar dependiendo de si son de su localización anatómica, el agente causal, el grado de respuesta inmunitaria contra el huésped y su mecanismo de transmisión. A grandes rasgos, como superficiales y profundas. Superficiales siendo, por ejemplo, la tiña, la onicomicosis, infecciones por cándida, y profundas, que en el programa tenemos, por ejemplo, histoplasma, y aquí tenemos infecciones del tejido subcutáneo. Bien, para tratar este tipo de micosis se han desarrollado una serie de fármacos llamados antimicóticos que nos van a hacer frente a los principales microorganismos responsables de causar este tipo de enfermedades. Es importante conocer adecuadamente y diagnosticar este tipo de afecciones porque son tremendamente comunes en la práctica clínica diaria. Entre las dos más frecuentes van a ser la dermatofitosis o las producidas por tiñas y la candidiasis por cándida. La dermatofitosis es una enfermedad de prevalencia tremendamente alta. Actualmente su incidencia depende de muchísimos factores y prácticamente son motivos de día a día. Y la cándida, pues también. En general, este tipo de enfermedades van a ocurrir bajo condiciones de inmunosupresión o disbiosis. Ujú. Bien, el primer medicamento que vamos a ver se llama terbinafina. Es una alilamina sintética lipofílica y queratofílica, lo que quiere decir que se va a pegar y va a tener bastante, ¿cómo decirlo?, distribución en tejidos adiposos. Su mecanismo de acción es que va a interferir con una enzima llamada escualeno epoxidasa fúngica que va a reducir la biosíntesis del ergosterol. Recordando nuevamente que el ergosterol es parte fundamental de la membrana de estos hongos. Vamos a tener una acumulación intracelular de escualeno que va a ser tóxico y va a resultar en la muerte del hongo. Este es el espectro de actividad que va a tener terbinafina y este medicamento va a ser de los de primera línea para tratar enfermedades subcutáneas, cutáneas sobre todo. Aquí podemos ver un esquema de a qué nivel actúa, de las alilaminas
la inhibición de escualeno para la producción del anosterol y la anosterol a ergosterol para la síntesis de la membrana. La terbinafina va a tener una absorción bastante variable dependiendo de su lugar de aplicación y la presentación oral es mucho mejor que la tópica. Las comidas aumentan su biodisponibilidad un 20% y la unión a proteínas plasmáticas debe ser del 95 al 90%. Su concentración va a ser muy significativa, incluso estando presente después de 2 a 3 meses del tratamiento. Su metabolismo va a ser hepático y se va a excretar por orina y en heces. Va a tener un tiempo de vida medio bifásico, lo que quiere decir que al inicio su eliminación va a ser en 12 horas y la fase terminal alcanzando hasta 400 horas. Las contraindicaciones es en general pacientes que padezcan hipersensibilidad al medicamento, su uso tópico y oral durante la lactancia también, cirrosis hepática y azotemia. Sus precauciones es evitar las formulaciones de terminafina en los ojos, nariz y boca y las interacciones. Las formulaciones tópicas casi no nos van a generar interacciones con otros medicamentos, sin embargo, la administración oral inhibe a un citocromo, el CYP2D6, generando pues interferencia con medicamentos como antidepresivos, como venlafaxina, como mirtazapina. Sus efectos adversos van a ser irritación urticaria, dolor abdominal como más frecuente, cefaleas y mareos en un 2% y como efectos raros y graves, síndrome de Steven-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. Ok, nuestro siguiente medicamento va a ser anfotericina B. Es un macrólido anfipático, lo que quiere decir que puede viajar tanto en medio acuoso como lípido, como lipídico. Tiene el espectro más amplio de actividad que cualquiera de los otros antimicóticos disponibles en la actualidad. Por lo tanto, va a ser sumamente bueno para micosis, por ejemplo, oportunistas o sistémicas. El mecanismo de acción es que va a formar poros o canales que van a interferir con la permeabilidad de la membrana, la van a desestabilizar y va a haber una fuga de iones citosólicos. Va a haber una fuga de calcio, de potasio y eso va a conducir a la muerte celular. Generalmente va a tener efecto fungicida, sin embargo, en aquellos microorganismos resistentes se ha exhibido un comportamiento también fungistático. Y este es un esquemita del libro Velázquez, en el que vamos a tener anfotericina, va a exhibir una unión al ergosterol de la membrana, va a formar estos canales y va a haber una pérdida de cationes. Las formas de administración son bastantes: oral, intravenosa, intratecal y por inhalación. La vía oral tiene mala absorción y es irregular. Generalmente se va a preferir la vía intravenosa. La distribución es del 90 al 95 a unión a lipoproteínas. Alcanza bajas concentraciones, pero llega al líquido cefalorraquídeo, humor vítreo y a la barrera placentaria. Su metabolismo no es conocido y la eliminación entre el 2 y el 5% por vía renal de forma lenta, en 24 horas. Según la FDA, la vía intravenosa va a ser categoría D. Sin embargo, la vía oral de anfotericina va a tener categoría C. Por lo tanto, no es muy recomendable usarla durante el embarazo. Las contraindicaciones, igual, hipersensibilidad. No debe administrarse anfotericina B para micosis comunes o superficiales e insuficiencia renal. Esto de la insuficiencia renal es importante porque uno de los principales efectos adversos que va a generar anfotericina es una disminución en la función renal, que puede llegar a ser importante. Azotemia, por un aumento de los cuerpos nitrogenados, e hipercalemia como efecto raro. Durante la infusión es posible que exista fiebre y escalofríos por inducción de prostaglandinas, y también puede haber una anemia hipocrómica normocítica por una supresión en la producción de eritropoyetina a nivel también renal. Es común que exista dolor de cabeza, náuseas y vómitos, malestar general. Así que entonces se prefiere utilizar un tratamiento, por ejemplo, antiemético y paracetamol, un antipirético. Va a tener interacciones farmacológicas importantes, por ejemplo, con otros medicamentos que también disminuyen la función renal, como las aminoglucósidos, ciclosporina, tacrolimus.
siendo estos dos medicamentos, por ejemplo, importantes porque pues sirven como inmunosupresores. Sidobudina, parte del tratamiento del HIV, y furosemida e imidazoles. Esto lo vamos a hablar cuando lleguemos a los imidazoles. Ok. Los azoles son antimicóticos fungistáticos sintéticos de dos clases, imidazoles y triazoles. En general, estos van a ser los que mayor espectro antifúngico van a tener. Eh, los imidazoles van a ser, por ejemplo, como miconazol, o en el temario tenemos clotrimazol. Y los triazoles van a ser ketoconazol, fluconazol, itraconazol y boriconazol. Los dos que vamos a ver en la clase de hoy serán estos, y vean solamente el espectro tan amplio que tienen. Su mecanismo de acción es que van a inhibir a la enzima 14-alfa desmetilasa, interactuando con el citocromo P450 del hongo. Van a bloquear la conversión del anosterol a ergosterol, que es como el punto final para la producción de este componente de membrana, y van a acumular peróxido que daña e inhibe el crecimiento. Así que entonces van a tener funciones fungistáticas que pueden llegar también, dependiendo de la concentración, a fungicidas. Y van a actuar a este nivel. Algo importante también que tenemos que conocer acerca de estos medicamentos es que en general se va a tener una respuesta bastante buena. Sin embargo, pues la anosterol en las células humanas, que pasa a colesterol para formar, por ejemplo, vitamina D, ácidos biliares, lipoproteínas y hormonas esteroideas, o en los hongos, por ejemplo, que pasa a ergosterol. eh, los azoles en general pueden también tener repercusión en la biosíntesis de colesterol en este paso, así que entonces pueden provocar efectos adversos debido a que no son completamente específicos. Itraconazol es el primero que vamos a ver. El itraconazol es un triazol, es activo frente a los mismos hongos que ketoconazol y fluconazol, hermanos suyos. Sin embargo, tiene mucho mejor espectro y menos, bueno, efectos adversos únicos. Va a estar disponible como tableta, solución y cápsula. La cápsula va a tener una absorción que mejora con alimentos. Esta es la absorción normal y con alimentos, incluso en la literatura se describe que puede llegar hasta el 100%. Y como solución oral, que mejora en ayunas, llegando hasta el 150% con respecto a la cápsula. La unión a proteínas plasmáticas es del 99%, llega ampliamente a los tejidos y al líquido cefalorraquídeo en pequeñas porciones. El estado de equilibrio se alcanza en más de 10 días con el tratamiento. Va a tener un metabolismo hepático por el CYP3A4, es saturable y posee 30 metabolitos, del cual hidroxiitraconazol es el como más conocido, y aparte también tiene el mismo efecto que itraconazol, es fungistático y fungicida. Su eliminación será en orina y en heces. Y otra de las cosas también importantes que debemos de saber es que itraconazol es no solo metabolizado por el 3A4, sino que también es un inductor. Así que entonces, pues para las interacciones farmacológicas hay que tener bastante cuidado con eso. Sus contraindicaciones serán enfermedad hepática grave, embarazo y lactancia. Sus efectos adversos es hepatotoxicidad grave, que incluso puede llegar a muerte, pero también es raro. Diarrea, calambre abdominal, anorexia y náuseas. En las cápsulas es capaz de provocar hipercalemia y erupción, rash, anafilaxia, como la mayoría de medicamentos, y síndrome de Steven-Johnson, también efecto poco común, pero peligroso. Algo también importante que debemos destacar de itraconazol es que nos va a servir bastante bien para aquellas micosis superficiales, como lo pueden ser las infecciones por dermatofitos, tiña o micomicosis, y sistémicas, como por ejemplo la producida por histoplasma. Clotrimazol va a ser un antifúngico imidazol tópico. Va a ser útil en los casos de micosis producidas por dermatofitos y cándida, particularmente. Su absorción va a estar disponible como crema, loción, tableta vaginal, solución y trozos. Los más utilizados generalmente pueden ser crema o tableta vaginal, y el 0.5% se absorbe en piel intacta y del 3 al 10% en vagina. Así que entonces no va a poseer un efecto sistémico.
el metabolismo va a ser hepático y la eliminación en orina y en heces. Lo importante que tenemos que recordar entonces es que itraconazol nos va a servir más como para enfermedades de dermatofitos y sistémicas como histoplasma. Clotrimazol se va a limitar a superficiales, en este caso dermatofitos y cándida. Sus contraindicaciones es hipersensibilidad a azoles, embarazo y lactancia, eh, efectos adversos, prurito, dispareunia, poliuria e irritación. No es recomendado, pese a que es categoría B por la FDA, utilizar durante el primer trimestre de embarazo o en las mamas durante la lactancia y no usar más de 7 días porque se ha visto también que su efectividad no aumenta. Así que entonces no es tampoco muy recomendable. Sus interacciones farmacológicas con nistatina o anfotericina, y aquí más o menos lo vamos a explicar. Los azoles en general, recordando, van a evitar la síntesis de ergosterol. Eh, Anfotericina y nistatina se van a encargar de utilizar ese ergosterol y formar canales para, pues, destruir las células. Así que entonces, si nosotros estamos inhibiendo la síntesis de ergosterol, quiere decir que va a haber una menor cantidad de ergosterol, estos medicamentos, anfotericina y nistatina, no van a poder funcionar adecuadamente. Así que entonces se prefiere mejor primero utilizar estos en dado caso de que pues haya una situación en la que se requieran y ya después utilizar azoles. Fluconazol es otro triazólico, igual que itraconazol. Su espectro antifúngico es menor y es activo frente a levaduras y la mayoría de especies de cándida son sensibles. Tiene mejor espectro contra oportunistas. Así que entonces este nos va a ser sumamente bien para hongos como lo puede ser la cándida o, por ejemplo, criptococo. La absorción va a ser oral, más del 90% en ayunas, y las concentraciones séricas máximas alcanzan de 1 a 2 horas. Las comidas y el pH no van a afectar la velocidad o la absorción. La distribución se une al 10% de las proteínas plasmáticas y se difunde por leche materna, esputo y saliva. Y en el líquido cefalorraquídeo su concentración es del 50% al 90% del plasma. El estado de equilibrio se alcanza solo de 4 a 5 días. Y otra de las cositas también como importantes es que fluconazol va a ser mucho más hidrosoluble que itraconazol. Su metabolismo no posee metabolismo de primer paso y aproximadamente del 60 al 80% se van a excretar sin cambios. Sus contraindicaciones van a ser enfermedad hepática grave, embarazo y lactancia, como en los anteriores. Sus efectos adversos van a ser diarrea, molestias gastrointestinales. Exantema y meteorismo se asocia también a pacientes con SIDA, alopecia reversible después de terminar con el tratamiento y taquicardia ventricular y prolongación del QT. Fluconazol va a ser un inductor de CYP2, C9 y de CYP3A4, así que entonces va a tener múltiples interacciones farmacológicas, entre las más destacables, ciclosporina, mitriptilina, warfarina, carbamazepina y isoniazida. Nuestro siguiente medicamento va a ser gliciofulvina, va a ser un antimicótico fungistático de vía oral, va a ser altamente lipofílico y prácticamente insoluble en agua. Su mecanismo de acción es que va a inhibir los microtúbulos, va a interrumpir la mitosis de las células fúngicas y por lo tanto no va a haber una reproducción adecuada. Su absorción es variable y los alimentos grasos aumentan su absorción. La distribución se deposita en las células precursoras de queratina, así que entonces lo que va a ocurrir es que a medida que estas células vayan madurando, el fármaco va a quedar en ellas y conforme el tejido se vaya sustituyendo de manera natural, los hongos ya no se van a poder reproducir de manera correcta y por lo tanto ese va a ser más o menos como su forma de, pues, de tratar este tipo de enfermedades. Si se fijan bien en el espectro, va a ser ideal para enfermedades producidas por hongos subcutáneos, como lo puede ser tricofitón, microsporum canis, epidermofitón. Su metabolismo va a ser hepático y el tiempo de eliminación, el tiempo medio va a ser de 24 horas. Aproximadamente el 50% de la dosis oral se puede detectar en orina hasta 5 días. Y eso pues igual tiene que ver con su propiedad de que es altamente lipofílico.
no va a ser exactamente el de primera línea para tratar enfermedades producidas por tricofitón, por ejemplo, por tiñas, pero es bastante útil. Las contraindicaciones van a ser enfermedad hepática, embarazo y lactancia, como todos los demás. Y los efectos adversos es que puede existir dolor de cabeza en el 15% de los pacientes. Va a tener manifestaciones gastrointestinales y del sistema nervioso. Y es capaz de provocar leucopenia, neutropenia, vasofilia punteada y monocitosis. Así que entonces, como alteraciones hematológicas, puede llegar a ser hepatotóxico y ¿cómo decirlo? Va a favorecer este efecto llamado antabús o disulfiram, también le conocen así, en el que pues no se recomienda tampoco su consumo durante el tratamiento con grisofulvina. Va a ser un inhibidor del P450 y su categoría en el FDA va a ser de C. Así que entonces no se recomienda mucho durante el embarazo. Nistatina es el último medicamento que vamos a ver el día de hoy. Es un antimicótico fungicida estructuralmente similar a anfotericina. Va a ser ideal en infecciones causadas con cándida. No se va a absorber en tracto gastrointestinal, piel o vagina y se suministra por administración cutánea vaginal o oral. Generalmente va a ser vaginal. Su mecanismo de acción es que se va a unir a los esteroles de la membrana y va a formar canales iónicos, provocando alteraciones en la permeabilidad. Igual, como habíamos mencionado, anfotericina B. Su absorción por vía oral va a ser mala y tópicamente no se va a absorber sistémicamente. Su eliminación es completamente en heces como fármaco inalterado y nuevamente, vean el espectro de actividad. Sus precauciones, bueno, exhibe precaución con diabetes mellitus y sus efectos adversos pueden ser náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Es capaz de causar hiperglucemia, pero realmente no es por el medicamento, sino es porque la forma de suspensión contiene sacarosa, así que entonces puede generar levemente hiperglucemia y pues en pacientes diabéticos es interesante como tenerlo bien presente. Sin embargo, el medicamento por lo mismo de que no se absorben, pues no va a tener muchos efectos. Sus interacciones farmacológicas tampoco son significativas. Como cosas más importantes que destacar, las molestias gastrointestinales y este leve aumento de la glucosa. La suspensión va a tener una categoría del FDA de C y la de D va a ser la oral. Ujú. Espero que les haya gustado y eso al menos es todo por la clase de medicamentos contra micosis. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Pues muy completa la presentación. Es un tema muy interesante, las tiñas, la onicomicosis y pues algunas micosis profundas que se tienen que tratar con estos medicamentos. Ahora vamos a ver el tema, el último tema que es antiparasitarios y Sofía Becerra nos va a ayudar a dar este tema. Si estás por ahí, Sofía, cuando quieras empezar a compartir la pantalla. Sí, gracias. No, de qué, gracias, bienvenida. Ya se ve. Sí, sí se ve tu pantalla. Bueno, gracias. Bueno, ya para acabar con bueno, los temas de las asesorías, vamos a ver antiparasitarios. Que igual es un tema muy bonito, sobre todo por ser el último bloque también de micro, entonces lo pueden relacionar súper bien. Este es el contenido de la asesoría y lo que les pide su programa. Comenzando con giardiasis y amibiasis. Un pequeño recordatorio de giardiasis es que es causada por el parásito Giardia lamblia. La transmisión principalmente es fecal oral, es decir, por consumo de agua o alimentos contaminados. A grandes rasgos, las manifestaciones clínicas van a ser diarrea, flatulencia,
dolor abdominal tipo cólico, fatiga, náusea y vómito. Y en cuanto al diagnóstico, se puede hacer mediante coproparasitoscópico, ELISA, gastroduodenoscopía y PCR. En cuanto a la amebiasis, es causada por entameba histolítica. También puede ser causada por otro tipo de amebas, pero esta es una de las principales. La transmisión va a ser principalmente igual por fecal oral. Las manifestaciones pueden ser intestinales y extraintestinales. Dentro de las intestinales tenemos diarrea, puede ser sin moco o sangre, que se conoce como diarrea amebiana, o la diarrea ya sea con moco y sangre, que esta se conoce como disentería. También los pacientes suelen presentar defecación dolorosa, tenesmo e igual dolor abdominal. Presentan pérdida de peso, anorexia y en caso de la amebiasis intestinal, la fiebre suele aparecer dentro del 10% y 30% de los pacientes, a diferencia de la amebiasis extraintestinal, que la fiebre sí está en la mayoría de los pacientes. Igual se caracteriza por un dolor en cuadrante superior derecho, dolor torácico y diarrea. El diagnóstico se puede realizar por medio de coproparasitoscópico, ELISA, PCR y a veces también colonoscopia con biopsia. Y la extraintestinal, que ya es la parte del absceso hepático, pues claro, vamos a pedir pruebas de función hepática, ultrasonido para ver los abscesos. También podemos utilizar la detección serológica de anticuerpos y también podemos realizar una aspiración de abscesos. Y ahora, comenzando con los primeros fármacos que vienen en su programa, tenemos a los nitroimidazoles, que son el metronidazol y el secnidazol. El metronidazol y el secnidazol básicamente tienen el mismo mecanismo de acción, que va a ser la formación de un anión radical nitro altamente reactivo. Estos mecanismos van a ser mediados por radicales que se van a dirigir al ADN y esto va a tener como consecuencia la inhibición de la síntesis de ADN. Entonces, esto va a causar la muerte de los organismos susceptibles. Y aquí podemos ver en el esquema cómo el metronidazol tiene que ser reducido para que realice su efecto. Dentro de la farmacocinética, pues la vía de administración es principalmente oral, pero también puede ser intravenosa, vaginal y tópica. Lo que les comentaba es un profármaco que requiere activación reductiva del grupo nitro por organismos sensibles. La absorción es completa y rápida. En cuanto a su distribución, lo más relevante es que va a penetrar bien en tejidos y fluidos del cuerpo, a excepción de la placenta. Su metabolismo va a ser hepático, produce dos metabolitos principales y su eliminación es principalmente por orina. Dentro de las indicaciones, como ya lo habíamos visto, pues está la amebiasis. Eh, Se puede utilizar en todas las formas sintomáticas de amebiasis, incluyendo colitis amebiana y el absceso hepático amebiano. Se utiliza también para yardiasis y también se puede utilizar en casos de tricomoniasis. En cuanto a las contraindicaciones y precauciones, hay que tener cuidado con pacientes con enfermedad activa del sistema nervioso central, porque puede haber hay una posible neurotoxicidad. Y en enfermedad hepática grave hay que disminuir la dosis, pero pues
Como lo han visto en todos los bloques de farma, hay que tener cuidado con los pacientes que tienen enfermedad renal y hepática, entonces hay que ir ajustando las dosis. Y dentro de las interacciones, lo más importante es que recuerden que si se administra junto a bebidas alcohólicas, vamos a tener el efecto disulfiram, en el cual se va a inhibir a la enzima aldehído deshidrogenasa y por lo tanto, pues vamos a tener una acumulación de aldehído y esto nos va a causar malestar, bueno, le va a causar a los pacientes malestar abdominal, vómitos, sofocos y cefalea. Y en cuanto a su clasificación en el embarazo, no se recomienda su uso en el primer trimestre del embarazo. Hay que evaluar el riesgo-beneficio. En cuanto a las reacciones adversas, pues la más común es el sabor metálico. También pueden presentar los pacientes dolor de cabeza, náuseas y gerostomía. En cuanto a los gastrointestinales, podemos tener vómitos, diarrea y malestar abdominal. En cuanto a los genitourinarios, tenemos disuria, cistitis y sensación de presión pélvica. Dentro de los neurotóxicos podemos tener mareo, vértigo, encefalopatía y convulsiones de descoordinación. Convulsiones y descoordinación, perdón. Debe suspenderse cuando hay entumecimiento o parestesias en extremidades. Y también algunos pacientes pueden llegar a presentar sensibilidad al fármaco y esto les puede causar urticaria, enrojecimiento de la piel y prurito. Es importante recalcar que estos son poco comunes. Los más comunes pues son estos, pero igual hay que tenerlos presentes. En cuanto al Secnidazol, como les comentaba al principio, tiene el mismo mecanismo de acción que el metronidazol, es decir, actúa básicamente igual, va a interferir con la síntesis del DNA y esto causa la muerte de los organismos. En cuanto a su farmacocinética, también es muy parecida al metronidazol. La vía de administración va a ser oral principalmente. Su absorción pues es muy parecida al metronidazol. La distribución pues tiene un volumen de distribución aproximadamente de 42 litros. Su metabolismo es hepático por medio del citocromo 450 y su eliminación es principalmente en orina. Las indicaciones, al igual que el metronidazol, tenemos amebiasis, giardiasis. También se puede utilizar en vaginosis bacteriana y en tricomoniasis. E igual hay que tener cuidado en pacientes con candidiasis y que presenten hipersensibilidad al fármaco. Y dentro de las interacciones también vamos a tener el efecto disulfiram si se administra junto con bebidas alcohólicas. Al igual que el metronidazol, tampoco se recomienda su uso en el primer trimestre del embarazo. En cuanto a sus reacciones adversas, pues va a tener menos que el metronidazol, pero pues también vamos a tener gastrointestinales como diarrea, náusea y disgeusia. Dentro de los genitourinarios, los pacientes pueden llegar a presentar candidiasis vulvovaginal. Y dentro de los neurológicos, los pacientes pueden llegar a presentar cefalea. Pasando a los derivados del 5-nitrotiazol, tenemos a la nitazoxanida. Este va a tener como mecanismo de acción que va a interferir con la reacción de transferencia de electrones dependientes de esta enzima, que es la PFOR.
o también conocida como piruvato ferredoxina óxido reductasa. Esto lo que va a causar es que va a inhibir el metabolismo anaeróbico de protozoarios y también puede funcionar contra algunas bacterias. En cuanto a su farmacocinética, la vía de administración principalmente es oral. En cuanto a su absorción, su biodisponibilidad es excelente. La distribución, en cuanto a su distribución, la unión a proteínas plasmáticas va a ser mayor al 99%, es decir, vamos a tener muy buena unión a proteínas plasmáticas. Su metabolismo es hepático y tiene un metabolito activo que es la tisoxanida. Y su eliminación va a ser principalmente en orina, pero también puede ser en bilis y en heces. En cuanto a sus indicaciones, se puede utilizar en infecciones por Giardia intestinalis. También se puede utilizar como parte del tratamiento de la diarrea causada por criptosporidiosis. Y, perdón, es el agente único para tratar infecciones mixtas con parásitos intestinales como protozoarios y helmintos. En cuanto a sus contraindicaciones y precauciones, pues hay que tener cuidado con pacientes que presenten hipersensibilidad al fármaco, pacientes con VIH e inmunocomprometidos, que bueno, esto pues es casi lo mismo. En cuanto a sus interacciones, no se conocen interacciones significantes y la categoría en el embarazo es B. En cuanto a sus reacciones adversas, las principales van a ser gastrointestinales, pueden presentar dolor abdominal y náusea. En cuanto a los genitourinarios, los pacientes pueden llegar a presentar una coloración verdosa en orina y entonces es importante mencionarle a los pacientes que pueden llegar a presentar esto porque muchas veces los pacientes se pueden asustar, pero pues es una reacción que están presentando por el fármaco. Dentro de las reacciones menos comunes está la exacerbación de la diarrea, mareo, disnea, enfermedad por reflujo, rash y urticaria. Y dentro de los neurológicos, los pacientes pueden llegar a presentar cefalea. Listo, entonces ya acabamos con giardiasis y amebiasis y vamos a pasar al paludismo. Recordando un poco del paludismo o malaria, la causa es por este parásito Plasmodium y puede ser ya sea Falciparum, Vivax, Ovale y Knowlesi. La transmisión, recuerden que es por medio de un vector que es el mosco anófeles o mosquito anófeles. Dentro de las manifestaciones clínicas, los síntomas generales van a ser cefalea, diaforesis, fiebre. O sea, se va a sentir como una gripe. Y dentro de los síntomas específicos, vamos a tener síntomas sanguíneos, que es trombocitopenia, es decir, hay una disminución de las plaquetas. También pueden presentar anemia hemolítica. Dentro de los síntomas gastrointestinales tenemos náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. Pueden llegar a presentar hepatoesplenomegalia e ictericia. Y dentro de los síntomas, cuando hay afectación en el sistema nervioso central, pues son alucinaciones y convulsiones. Para el diagnóstico se utilizan estudios como la biometría hemática y pruebas de función hepática y tiempos de coagulación. Y dentro de las pruebas
parasitológicas tenemos el examen microscópico de flujo sanguíneo eh, para detectar los anticuerpos. Y comenzando con el primer grupo de fármacos que se puede utilizar para infecciones por Plasmodium, tenemos a los que forman complejos con el grupo hemo. En este tenemos a la cloroquina, primaquina y artemetero-lumefantrina. Es importante que recuerden que el parásito Plasmodium, una parte de su ciclo va a ser dentro del eritrocito. Entonces, estos fármacos nos van a ayudar a llegar hasta el eritrocito. ¿Y qué va a hacer la cloroquina dentro del eritrocito? Pues se va a enlazar con la ferriprotoporfirina. Esto, la consecuencia de esto es que va a inhibir a la polimerización del metabolito del grupo hemo. Esto va a causar que se acumule la ferriprotoporfirina, lo que va a causar daño en la membrana oxidativa y esto va a ser tóxico para el parásito. Entonces, recapitulando esto, tenemos a la hemoglobina. Esta, por medio de algunas enzimas, se va a degradar a aminoácidos. Estos aminoácidos se unen a la ferriprotoporfirina y esto va a ayudar a que se forme la hemozoína o polimerizada. Pero la cloroquina, como pueden ver, entra, se le va a pegar un protón y entonces va a causar una acumulación de la ferriprotoporfirina. Y por lo tanto va a causar que el parásito pues se muera. En cuanto a su farmacocinética, la vía de administración puede ser oral, intramuscular, intravenosa o subcutánea. Su absorción pues se va a absorber bien en tubo digestivo y con rapidez en zonas intramusculares y subcutáneas. La distribución pues va a ser, bueno, tiene un gran volumen de distribución justamente porque necesitamos que llegue hasta los eritrocitos. Entonces, por esto se va a aislar extensivamente en tejidos. Necesitamos llegar hasta el eritrocito. Eso es importante que lo recuerden. En cuanto a su metabolismo, pues va a ser hepático a través de citocromos hepáticos y los metabolitos activos van a ser la desetilcloroquina y la bisdesetilcloroquina. Su eliminación va a ser principalmente en orina. En cuanto a sus indicaciones, pues se puede utilizar para formas eritrocíticas de P. vivax, ovale, malaria y knowlesi. Y cepas que todavía sean sensibles a falciparum, porque desafortunadamente falciparum, varias cepas de falciparum se están haciendo resistentes a cloroquina. Entonces, por eso tenemos que recurrir a otros fármacos, pero igual cloroquina se puede utilizar en las cepas sensibles. También se utiliza para quimioprofilaxis o tratamientos de ataques agudos de paludismo causados por vivax, ovale y malaria. Hay que tener precaución en pacientes con epilepsia, miastenia gravis, hepatopatía avanzada. Y en cuanto a las interacciones, inhibe al citocromo 2D6, por lo que se va a oponer a la acción de anticonvulsivos, por eso hay que tener precaución con pacientes que tengan epilepsia. También puede aumentar el riesgo de arritmia ventricular cuando se administra con amiodarona y puede aumentar los niveles en plasma de digoxina y o ciclosporina. Y en cuanto a su clasificación
en el embarazo, no se puede descartar el daño fetal. En cuanto a sus reacciones adversas, dentro de las cardiovasculares, pues podemos tener hipotensión, vasodilatación y arritmias. En caso de sobredosis, los pacientes pueden llegar a presentar confusión, convulsiones, coma. En la terapia oral de ataques agudos, los pacientes pueden llegar a presentar trastornos gastrointestinales, cefaleas, alteraciones visuales y urticaria, que estos suelen ser los más comunes. Si el tratamiento es prolongado, los pacientes pues siguen con cefalea, con la visión borrosa. También pueden presentar diplopía, los pacientes ven como doble o borroso. Pueden llegar a presentar confusión, convulsiones, erupciones, liquenoides de la piel y algunas veces pues blancamiento del pelo. Las reacciones adversas menos frecuentes son hemólisis, y si la dosis rebasa los 250 miligramos, los pacientes pueden llegar a presentar retinopatía irreversible y ototoxicidad. En cuanto a la primaquina, esta va a tener como mecanismo de acción, va a interferir con la función de la ubiquinona. No se sabe, no se sabe exactamente cómo es que nos ayuda en las infecciones em, contra los parásitos, contra Plasmodium, pero lo que sí se sabe es que tiene un metabolito activo, que es la quinona, y pues esto es lo que va a interferir con la función de la ubiquinona, lo que va a causar daño oxidativo inespecífico en las mitocondrias de Plasmodium. En cuanto a su farmacocinética, la vía de administración es principalmente oral. En cuanto a su absorción, pues se absorbe bastante bien. Su biodisponibilidad en el tracto gastrointestinal, pues es casi del 100%. En cuanto a su distribución, pues atraviesa la barrera placentaria. Su metabolismo es hepático y su eliminación principalmente es en orina. Se utiliza como quimioprofilaxis terminal y la curación radical de infecciones por P. vivax y P. ovale debido a su gran actividad contra formas latentes que son los hipnozoitos. Entonces, para esta parte de la infección se puede utilizar primaquina. Hay que tener cuidado con individuos que presenten deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en cuanto a sus interacciones, pues no hay que administrarlo junto con medicamentos que causen hemólisis o que depriman elementos mieloides. Y pues no hay que administrar en pacientes embarazadas. Sus reacciones adversas más frecuentes van a ser dolores abdominales de ligeros a moderados. Las menos frecuentes pues son anemia, cianosis, cianosis dentro de este padecimiento que es la metahemoglobinemia. También puede causar leucocitosis. En caso de sobredosis, pues podemos tener granulocitopenia o agranulocitosis. Y dentro de las reacciones adversas más raras, pues tenemos hipertensión, arritmias y algunos síntomas que pueden ser referibles al sistema nervioso central. En cuanto a la artemetero lumefantrina,
Esta lo que va a hacer, va a causar una división del puente de peróxido del medicamento por hierro reducido. Aquí podemos ver que requiere ser activado por hierro y esto va a generar radicales libres que se van a alquilar y van a oxidar macromoléculas en el parásito. Entonces, el parásito sin estas macromoléculas pues ya no puede vivir y pues se muere. En cuanto a su farmacocinética, em, la vía de administración es oral e intramuscular. En cuanto a su absorción, pues por la parte del artemeter, la biodisponibilidad va a ser del 30%, y por la parte de la lumefantrina, su administración junto con comida rica en grasa aumenta su absorción. En cuanto a su distribución, pues artemeter tiene unión a proteínas plasmáticas muy variable, mientras que la lumefantrina, pues esta unión a proteínas plasmáticas es muy alta y va a tener un gran volumen de distribución. El metabolismo de ambos, pues es hepático y en cuanto a su eliminación, pues el tiempo medio de eliminación de la lumefantrina va a ser mayor que el del artemeter, pero igual ambos se eliminan por medio de la orina. Sus indicaciones son para paludismo severo causado por falciparum y es la primera línea para, bueno, es este medicamento antipalúdico se utiliza en toda África, justamente porque en África predomina predomina falciparum, mientras que en México predominan otros tipos de plasmodium, por eso se utiliza más la cloroquina. En cuanto a sus contraindicaciones, no se va a recomendar su uso en niños menores, bueno, que pesen menos de 5 kilogramos, en pacientes que tengan riesgo de prolongación del intervalo QT. Y claro, hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal. En cuanto a sus interacciones, em, puede tener interacciones con fármacos que induzcan actividad del citocromo 3 a 4 y pues fármacos que puedan causar prolongación del intervalo QT. Y no hay que utilizarlo durante el primer mes del embarazo. En cuanto a sus reacciones adversas, dentro de las cardiovasculares tenemos palpitaciones. Dentro de las reacciones adversas del sistema nervioso central, pues tenemos cefalea, mareos, escalofríos, desórdenes del sueño y algunas veces fatiga. En cuanto a las reacciones adversas gastrointestinales, tenemos anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea. También los pacientes pueden llegar a presentar debilidad, artralgia y mialgia. También se puede llegar a presentar tos, rinitis, nasofaringitis, pueden llegar a causar anemia y dentro de lo dermatológico, pues los pacientes pueden llegar a presentar prurito y rash. Y también ahora vamos a tener los inhibidores de la síntesis de ácido fólico, que es la sulfadoxina pirimetamina. En cuanto a su mecanismo de acción, pues la sulfadoxina va a inhibir a la dihidroteroato sintasa
Y la pirimetamina va a inhibir a la dihidrofolato reductasa. Esto va a inhibir el crecimiento del parásito. En cuanto a su farmacocinética, pues la vía de administración es principalmente oral, se absorbe bien, em, tiene una distribución importante en tejidos, su metabolismo es hepático y su eliminación es principalmente por orina. Este medicamento se utiliza para paludismo por falciparum no complicado, especialmente las cepas resistentes a cloroquina, que es lo que les comentaba anteriormente, que falciparum se está haciendo resistente a cloroquina, entonces el fármaco nos va a ayudar para estas cepas. Hay que tener cuidado, bueno, no hay que administrar en niños menores de 2 años y hay que tener cuidado en pacientes con enfermedad renal o hepática severa. Y en cuanto a sus interacciones, si se administra con pirimetamina con dapsona, se puede asociar a granulocitosis y no hay que utilizar durante el embarazo ni la lactancia. En cuanto a sus reacciones adversas, pues dentro de, de las reacciones adversas dermatológicas podemos tener dermatitis por contacto, prurito, urticaria, síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica, pero esto ya es muy poco frecuente. Dentro de los neurológicos, el paciente puede llegar a presentar cefalea. Dentro de los gastrointestinales, puede llegar a presentar diarrea, náuseas y vómito. Puede llegar a causar necrosis hepática y hepatitis, también nefrotoxicidad, y puede llegar a causar agranulocitosis, anemia megaloblástica, aplástica y también trombocitopenia. Y ahora, pasando a los helmintos, a las helmintiasis, pues este tipo de infecciones, pues hay muchos parásitos que las pueden causar. Tenemos a los nemátodos, céstodos y tremátodos. Entonces, pues son varios parásitos los que pueden llegar a ocasionar. También hay varios mecanismos de transmisión. Puede ser fecal-oral, también puede ser penetración directa de la piel, también puede ser por picadura de vectores. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues va a depender mucho de qué parásito vaya a ocasionar la infección, pero lo que sí pueden tener en común es que pueden llegar a presentar dolor abdominal, náuseas, diarrea. En algunas ocasiones pueden llegar a presentar síntomas similares al asma, como tos seca y sibilancias. Esto ya suele suceder en enfermedades o infecciones que ya están pues algo avanzadas. Y en cuanto al diagnóstico, se utiliza biometría hemática. Se puede llegar a hallar eosinofilia en sangre y también podemos utilizar el coproparasitoscópico para detección directa de gusanos, huevos o larvas. Dentro del primer grupo de fármacos que se pueden utilizar para el mitiasis, pues tenemos al mebendazol y albendazol, que son los inhibidores de la polimerización de tubulina y captura de glucosa. Estos fármacos pues van a tener el mismo mecanismo de acción y efecto farmacológico, es decir, inhiben la polimerización de microtúbulos al unirse a tubulina beta
también inhiben a la fumarato reductasa mitocondrial. Por estos mecanismos va a haber un transporte reducido de glucosa. Y bueno, ¿qué hace el parásito sin glucosa? Pues ya no puede seguir existiendo. Dentro de su farmacocinética, en cuanto al mebendazol, pues la vía de administración es oral. En cuanto a su absorción, pues hay una baja biodisponibilidad sistémica. En cuanto a su distribución, pues de la pequeña proporción que se absorbe, se va a unir un 95% a proteínas plasmáticas. Su metabolismo de primer paso es en la pared intestinal y en el hígado. Y su eliminación es principalmente en heces, a diferencia de los otros fármacos que habíamos visto que la mayoría eran en orina. Estos, en cuanto a este grupo, su eliminación va a ser en heces. Se puede utilizar para infecciones causadas por nematodos gastrointestinales, como por ejemplo Ancylostoma duodenale, Necator, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis y Trichuris trichuria. Hay que tener precaución en pacientes que presenten hipersensibilidad al mebendazol. Y en cuanto a sus interacciones, pues puede interaccionar con carbamazepina, fenitoína, ritonavir. eh, Estos pueden llegar a disminuir la concentración de estos fármacos. Puede potenciar los efectos adversos del metronidazol y puede aumentar la biodisponibilidad de cimetidina. Y no es recomendable utilizar en el embarazo, especialmente en el primer trimestre. En cuanto a sus reacciones adversas, las más comunes van a ser las gastrointestinales. Dentro de las gastrointestinales vamos a tener dolor abdominal, diarrea, flatulencia, pérdida de apetito, náuseas y vómito. Dentro de las dermatológicas, pues tenemos el síndrome de Steven-Johnson y necrosis epidérmica tóxica, pero estos son muy poco comunes. Dentro del hematológico pueden causar agranulocitosis, neutropenia, también pueden llegar a causar hepatitis, convulsiones y angioedema, pero lo más frecuente son las gastrointestinales. En cuanto al albendazol, la vía de administración pues es oral, se va a absorber de forma variable y su absorción aumenta si se administra junto con alimentos grasos. Se distribuye ampliamente en el cuerpo. Su metabolismo es hepático y su eliminación es por medio de la orina. Esta también se puede utilizar en infecciones por nematodos gastrointestinales como Ascaris, Trichuris trichuria y Ankylostoma. También se puede utilizar en enfermedad hidatídica causada por Echinococcus granulosus. Y también se puede utilizar en neurocisticercosis causada por formas larvales de Taenia solium. En cuanto a sus contraindicaciones, pues hay que tener precaución. En cuanto a sus contraindicaciones y precauciones, está la hipersensibilidad al albendazol. Y en cuanto a sus interacciones, pues los niveles plasmáticos de metabolitos de sulfóxido pueden incrementarse mediante administración
conjunta con glucocorticoides y praziquantel, que es un fármaco que vamos a ver más adelante. Y no se recomienda utilizar durante el embarazo, al igual que el mebendazol. Sus reacciones adversas son muy parecidas al mebendazol. Tenemos dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefalea, mareos, agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia. Puede haber elevación de enzimas hepáticas, puede llegar a causar alopecia y síndrome de Steven-Johnson. Pasando a otro grupo de fármacos, tenemos a la ivermectina, que va a aumentar la apertura de canales de cloro. Este fármaco activa una familia de canales activados por cloro con ligando, como lo podemos ver en el esquema. Esto va a causar una hiperpolarización al aumentar la concentración de cloruro intracelular. Esto va a causar, bueno, va a inducir una parálisis tónica. Es importante que recuerden que es parálisis tónica, porque más adelante vamos a ver un fármaco que también causa parálisis, pero es otro tipo de parálisis. Esta va a ser tónica. Y bueno, estos canales de cloro, si pueden ver en el esquema, pueden ser, bueno, pueden funcionar con GABA o glutamato, pero esto es especialmente de los parásitos. En cuanto a su farmacocinética, pues la vía de administración es oral, se absorbe bien, tiene un gran volumen de distribución. Su metabolismo es hepático, principalmente por citocromo 3A4, pero también puede ser por citocromo 2D6 y citocromo 2DE1, y su eliminación va a ser por medio de heces. Tiene varias indicaciones, como pueden ser oncocercosis, filariasis linfática, estrongiloidosis, infecciones con otros nematodos intestinales, como Ascaris y Enterobius. Y en cuanto a sus otras indicaciones, es la primera línea para larva migrans cutánea. En cuanto a sus contraindicaciones y precauciones, pues hay que tener cuidado en afecciones asociadas con una barrera hematoencefálica alterada, y no está aprobado su uso en niños que pesen menos de 15 kilogramos. Y en cuanto a sus interacciones, se ha observado niveles plasmáticos aumentados en pacientes tratados simultáneamente con levamisol e ivermectina. Y su uso no está aprobado en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En cuanto a sus reacciones adversas, dentro de las reacciones cardiovasculares puede causar hipotensión ortostática, edema periférico y taquicardia. Dentro de lo neurológico puede causar mareo, cefalea, encefalopatía, neurotoxicidad y convulsiones. Dentro de lo inmunológico, esto es importante, la reacción de Masotti. ¿Qué va a pasar en esta reacción? Pues, por lo que les comentaba, que causan parálisis tónica, pues los parásitos empiezan a morir, entonces empiezan a acumular dentro del cuerpo, y entonces el cuerpo pues va a reaccionar a estos parásitos muertos, y esta reacción es la reacción de Masotti y se caracteriza por edema, rash, urticaria, artralgia, sinovitis y linfadenitis. Dentro de lo hematológico, puede llegar a causar eosinofilia y aumento de los valores de hemoglobina,
puede llegar a aumentar algunas enzimas hepáticas, puede causar edema facial, prurito y urticaria, pero esto también está relacionado con esta reacción. Y también puede llegar a causar mialgias. Y ahora tenemos otro grupo de fármacos, bueno, nada más el praziquantel, el cual va a aumentar la permeabilidad del calcio. En cuanto a su mecanismo de acción, este promueve la afluencia de calcio, también inhibe el flujo de adenosina y esta afluencia de calcio va a causar una mayor actividad muscular seguida de contracción, provocando una parálisis espástica. A diferencia de la ivermectina, que era tónica, esta parálisis va a ser espástica. Y también este fármaco puede llegar a generar especies reactivas de oxígeno, lo que también ayuda a pues la muerte del parásito. En cuanto a su farmacocinética, la vía de administración principalmente es oral, se absorbe fácilmente, tiene una unión a proteínas plasmáticas alta del 80%, se distribuye en todo el cuerpo y puede cruzar barrera hematoencefálica. El metabolismo es hepático y se elimina principalmente por orina. El resto se elimina en bilis. Sus indicaciones pues son equistosomiasis e infecciones por trematodos hepáticos. También pueden ser trematodos intestinales. No se debe utilizar en niños, bueno, hay que tener precaución en niños menores de 4 años, en pacientes con enfermedad hepática grave, cisticercosis ocular. Y en cuanto a sus interacciones, su biodisponibilidad disminuye cuando se administra junto con inductores de citocromos hepáticos como carbamazepina y fenobarbital. Pasa lo contrario cuando se administra con cimetidina. Y en cuanto a la clasificación en el embarazo, pues no se puede descartar el riesgo fetal. Sus reacciones adversas, las más comunes, pues tenemos dolor abdominal, náusea, vómito. También podemos tener mareo, somnolencia, convulsiones. Puede haber reacciones de hipersensibilidad, erupciones cutáneas, prurito, urticaria, eosinofilia, mialgias, artralgias y fiebre. Pero pues quédense con las más comunes, que son estas. Y ya casi ya para finalizar, tenemos a la pediculosis capitis, mejor conocida como piojos. Esta es causada por pedículos humanos capitis, piojos. La transmisión pues es el contacto directo, cabeza con cabeza. También es por compartir accesorios para cabello, también por compartir ropa, cobijas. Las manifestaciones clínicas, pues principalmente es prurito en cabeza y cuello y excoriaciones justamente causadas por que el paciente, pues al estarse rascando tanto, pues llega a generar estas exploraciones. Y el diagnóstico, pues principalmente va a ser la detección de liendres o de piojos en el cabello, pues estos al ser unos parásitos grandes a comparación de los que vimos anteriormente, pues se pueden ver a simple vista. Y pues a veces podemos utilizar otros tipos de métodos,
como confirmación con microscopía del tallo filoso o examen con lámpara de Wood, pero pues principalmente es esta. Se pueden ver a simple vista. Sus indicaciones pues son piojos y liendres. Se puede llegar a utilizar en sarna. En cuanto a sus contraindicaciones y precauciones, pues no hay que utilizarlo cuando haya mucha irritación en la piel. Tampoco hay que utilizar en niños menores a 2 meses de edad y tampoco cerca de boca, ojos o vagina. Bueno, una disculpa, se movió un poquito la presentación, pero estamos hablando de la permetrina. Estas son las indicaciones que ya les había comentado. Em, Su mecanismo de acción, pues prolonga la apertura de canales de sodio. Va a causar la inhibición del paso de iones de sodio a través de los canales de membrana de las células nerviosas del parásito. Esto va a provocar un retraso en la repolarización, lo que va a causar una parálisis y muerte del parásito. Las indicaciones ya se les había comentado. Debido a que su vía de administración es tópica, se absorbe muy poco y lo poco que se llega a absorber, pues se puede metabolizar por medio del hígado y esto pues se elimina en orina, pero pues como la administración es tópica, pues casi no hay absorción de transformación y eliminación. Y justamente por la farmacocinética que tiene este fármaco, las reacciones adversas pues pueden ser hinchazón y puede haber eritema, prurito, rash, hormigueo en la piel, sensación de quemazón o ardor. Pero esto es más por una reacción local o una reacción de hipersensibilidad. Y pues eso sería todo. Espero que pues esta clase les haya funcionado, les funcione para estudiar para su departamental. Excelente, muchas gracias, Sofía. Un tema pues bastante largo, interesante, porque muchas parasitosis son muy prevalentes en México, aunque no lo pensemos. Y pues como médicos generales tenemos que saber el tratamiento general, por lo menos para una pediculosis, que también es algo muy común. Entonces, pues muchas gracias por tu ponencia muy bonita. Esperemos que esta clase les haya ayudado. Pronto van a estar disponibles en el aula virtual para que las puedan volver a consultar. Y pues sin más, acabamos la primera ronda de asesorías de farmacología. Solamente faltaría pues los temas de faltantes de intoxicaciones y todo eso, pero ya nos ponemos de acuerdo de cómo es que se van a impartir, ¿vale? Que tengan todos bonita noche y hasta luego.